Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a este primer bloque de ponencias del tercer encuentro sobre rehabilitación energética en instalaciones. Mi nombre es Miguel Ángel Zapata y soy profesor de esta escuela. Y antes de comenzar, quisiera muy brevemente simplemente agradecer a Inmaculada la invitación que ha hecho el Departamento de Tecnología y a la Cátedra de Instalaciones para poder participar en estos encuentros. Simplemente comentar, este primer bloque va a contar con 4 ponencias, aproximadamente de una duración de unos 30 minutos cada una de ellas. A la finalización de cada una se podrá hacer alguna pregunta. Intentaremos que no se extienda en exceso ese turno de preguntas, puesto que andamos muy justos en el programa y como existe esa plataforma virtual en la que se podrán consultar seguidamente todas estas cuestiones, pues creemos que es más interesante dedicarle el tiempo a las presentaciones. Ya sin más, voy a dar paso al primer ponente. Se trata de Domingo González, de Saunier Duval. Es ingeniero técnico industrial con más de 30 años de experiencia en el sector. Ocupó el puesto de director de proyectos y presupuestos en Depetrol. Posteriormente pasó a formar parte de Saunier Duval como responsable técnico de promoción y en la actualidad es jefe del departamento de edificación de la zona centro de Saunier Duval. Además es profesor de diversos cursos técnicos y másteres en la especialidad en fundación de la Escuela de Edificación, en la Universidad Politécnica y en otras instituciones. Y sin más, les dejo con Domingo, que nos hablará sobre el contexto energético y marco normativo de la Unión Europea, la caldera de condensación y sistemas de edificación, eficiencia energética en climatización y producción del agua caliente sanitaria en rehabilitación, concepto híbrido. Cuando quieras, Domingo. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, como con esta amable presentación a la que agradezco al amigo Miguel Ángel, bueno, pues doy comienzo estas jornadas en cuanto a las ponencias y no sin antes, por supuesto, agradecer a la institución con la que me une pues ya casi 2 décadas de colaboración, a la organización que con absoluta perfección inmaculada lleva al éxito. Agradeceros vuestra presencia y también agradecer a los que en la distancia pues, nos van a escuchar durante estos días y progresivamente. Además de un honor estar aquí en estas ponencias, es una satisfacción personal, pero desde luego también es un reto profesional, porque con el tema que me ocupa, bueno, pues en principio yo le había pedido pues 3 horas a Miguel Ángel y creo que tengo que ajustarme a media hora, ¿no? Bien, pues sin más preámbulo, el temario, bueno, pues quería daros unas pinceladas de en qué contexto energético y marco normativo presente y futuro nos encontramos, tanto en obra nueva como en rehabilitación, que es el motivo de las jornadas, y hablar de unas tecnologías, posiblemente sobre todo de las últimas tecnologías que en términos de calderas para calefacción y agua caliente sanitaria para climatización, pues nos podemos encontrar, qué tecnologías nos podemos encontrar en estos momentos, y vuelvo a insistir que es adaptable perfectamente a rehabilitación como a nueva edificación. Y luego, pues, transmitiros el concepto de la gestión inteligente de la energía, el concepto de híbrido, que yo creo que es algo también novedoso e interesante. Bien, sin más, entro en materia y pido disculpas por si tengo que en alguna transparencia pues ir demasiado deprisa. El contexto energético europeo en el que nos encontramos y que todos es público, la verdad es que es verdaderamente alarmante. La dependencia energética para poder intentar ser competitivos con otros lugares del globo. En la Unión Europea alrededor del 60% depende energéticamente del exterior. España, desgraciadamente, aún dependemos más, pero ya la Comunidad de Madrid es absolutamente alarmante la dependencia que tenemos del exterior. Pero si desde el 2008, que aproximadamente es este 40% de producción y 60% de dependencia del exterior, lo previsible para el 2020 aún era mucho más preocupante. Podríamos llegar a depender incluso un 80% del exterior.
Esto originó lo que todos ya conocemos, el Plan 20-20-20, que significaba que teníamos que aumentar la eficiencia energética en un 20%, que tendríamos que cubrir de las necesidades energéticas un 20% con energías renovables. En estos momentos ya veremos que vamos a aumentarlo considerablemente, y que teníamos que reducir las emisiones, sobre todo de dióxido de carbono, en un 20%. Además del dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los NOx que llamamos, pues también tendremos que reducirlos considerablemente. En lo que nos ocupa, que es el sector residencial, los servicios de calefacción y agua caliente sanitaria dependen o se implican aproximadamente en un 70% de los consumos energéticos del edificio. El sector residencial aproximadamente consume el 26% de la energía final y el 70% los servicios de calefacción y agua caliente sanitaria, lo que significa aproximadamente un 18%. Y de este 18%, el objetivo es que en el 2016 se reduzca por lo menos un 9% de energía, objetivo nada fácil, por cierto. Bien, pues la Unión Europea crea unos instrumentos para llegar a este objetivo, el 20-20-20, ¿no? Que además yo añadiría otro 20 más porque el año es el 2020. Estos instrumentos afectaban a los edificios, afectan a los aparatos, estas directivas europeas, y afectan también a la distribución en cuanto al uso final y la gestión energética de estos servicios, de estas aplicaciones. Con lo cual, tenemos tres grandes grupos de instrumentos para conseguir estos objetivos. La normativa, la directiva, mejor dicho, que todos conocemos, ya en estos momentos derogada, la que fue la 2002/91 y que dio origen a todos los cambios legislativos que hemos, iba a decir, disfrutado, yo creo que hemos padecido en estos últimos años: código técnico, el reglamento de instalaciones térmicas de los edificios, la modificación, etcétera, certificación energética. Se basaba en una fórmula, yo diría que genial por su sencillez. Consumo es igual a demanda dividido por el rendimiento estacional de todos los sistemas, de todos los equipos y de todas las instalaciones. El objetivo es reducir el consumo de energías convencionales. ¿Quién demanda esa energía? Evidentemente el edificio. El edificio está en el numerador, la demanda de esa energía. Y esto me da pie a transmitir algo que todos ustedes como profesionales desde luego saben. Lo primero que tenemos que tratar convenientemente es el edificio. ¿Sí? Lo primero que debemos tratar, sin duda, es el edificio. Es decir, reducir el numerador para reducir el consumo. Todo el rendimiento estacional, es decir, el global estacional que llamamos de los equipos, que es el valor que está en el denominador, pues lógicamente para reducir el consumo tenemos que aumentarlo considerablemente. Luego reducir la demanda, numerador, aumentar el rendimiento estacional de los sistemas que está en el denominador. Bueno, pues esta transparencia, simplemente como orientación, aquí se indica el ratio de consumo de energía primaria, ratio kilovatios hora, ratio metro cuadrado. Las barras indican zonas como por ejemplo, bueno, pues Burgos, Madrid, Cádiz, etcétera. Esta fila significa el ratio antes del código técnico de la edificación. El código técnico de la edificación supuso una reducción de demanda energética y desde luego conseguir una calificación A, es decir, a través de la certificación energética, supone otro salto importante en reducción de consumo de energía convencional, sobre todo reducción de energía primaria. Bien, bueno, pues para ello hay unas directivas que fundamentalmente la primera que indico se refiere a ahorros de energía, la segunda
fomento de la energía renovable. La tercera, que es la gran novedad y de reciente aprobación como directiva europea, es que para una fecha determinada que ahora veremos, los edificios tienen que consumir energía casi nula, ¿eh? Y además, yo conozco el borrador, iban a poner nula, lo han dejado en casi. Esto supone que tenemos que aumentar considerablemente las energías renovables que apliquemos a la edificación y para los servicios que estamos tratando, y hay unas medidas regulatorias que, desde luego, ya no afectan solamente a nueva edificación, sino que afectan a la rehabilitación de los edificios y que afectan a las viviendas en particular. No solamente a los edificios, sino también a las viviendas. Bueno, pues, como en el título, en el guión, hablaba del presente y del futuro de las directivas europeas, bueno, pues esto podríamos decir que la Directiva 2010/31 ya estamos hablando de presente o futuro cercano. Se aprobó el 19 de mayo, deroga la del 2002, que fue el motivo, como he dicho, de todos los cambios legislativos en todos los países miembros, que va a entrar el 31 de diciembre de 2020 el concepto de consumo de energía casi nulo, y que desde luego tiene unos conceptos que van a exigir un nivel de eficiencia energética muy alto, evidentemente, que además un porcentaje importantísimo va a estar, no queda más remedio que esté abastecida por energías renovables que no emitan contaminantes a la atmósfera, y que el ratio, con ligeras diferencias en función de la zona climática, va a suponer que en demanda de energía, ratio kilovatios hora metro cuadrado y año de edificio, no debe superar la calefacción, la refrigeración, un valor de 15 kilovatios hora metro cuadrado y año aproximadamente. Si habéis hecho cálculos de demanda de energía, esto es bastante menos de lo que supone en estos momentos un edificio que tuviese una calificación A. Y todos sabemos que alcanzar una calificación A no es precisamente nada fácil, ¿no? Y lo que es más importante, la demanda total de energía del edificio, con el mismo ratio, y respecto a energía primaria, algo muy importante que marca esta directiva europea, no debe superar los 120 kilovatios hora metro cuadrado año. Bueno, pues esto va a suponer revisar toda la legislación que tenemos ahora mismo y que creo que estábamos terminando de entender en esta fecha, que va a suponer como novedad que va a haber una inspección de eficiencia energética. No solamente habrá que plasmarlo en los proyectos, sino hay que ejecutarlo correctamente, porque desde luego va a haber una inspección y se supone que después de la inspección habrá sanción si no se cumple, y que como novedad la certificación energética no solamente se va a aplicar a los edificios de nueva construcción, sino a la rehabilitación, a edificios existentes y también a las viviendas, como decía al principio, particulares. Bueno, pues como comentarios, lo que decíamos, todas las viviendas particulares que se vendan o se alquilen, el propietario tendrá la obligación de hacer una certificación energética, es decir, de calificar energéticamente esa vivienda. Se supone también que los edificios existentes que tengan una calificación C o B deben mejorar un nivel de esa calificación, y que los edificios que tengan una calificación D, E, F o G deberán de mejorar 2 calificaciones energéticas, con lo cual va dirigido fundamentalmente al motivo de estas jornadas, que es la rehabilitación de los edificios, ¿no? Es decir, gran novedad, edificios existentes y también a las viviendas particulares. Esta directiva, también como novedad, marca unos métodos de cálculo, es decir, unos indicadores para calcular los niveles óptimos de rentabilidad
y los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y de los elementos. Es decir, cuáles son esos niveles óptimos de rentabilidad. Desde luego también marca una metodología para comparar distintas medidas de eficiencia energética y cómo se aplican esas fuentes de energía renovables a esas instalaciones existentes. Y desde luego, lo que es muy importante, porque es la única manera de comparar distintas fuentes de energía, distintos sistemas, distintos tipos de equipos, que es compararlos todos, toda la energía, todos los sistemas, respecto a la energía primaria. De esta forma ya no me preocupa que sea gas, que sea electricidad, que sea gasóleo, que sea lo que sea. Desde el comparativo se va a referir siempre a energía primaria, con lo cual vamos a ver exactamente qué es lo mejor para cada caso. Bien, y nos indica también, lógicamente, de cómo debemos aplicar estas normas a los edificios de referencia. Bueno, pues bien, esto ya es el presente, porque la entrada en vigor va a ser pues, para el 2013 y bueno, pues lo tenemos justo ahí al lado. Lo que nos ocupa, por lo menos en mi parte, esta primera ponencia, es dar unas indicaciones de eficiencia energética de los sistemas convencionales, porque mi buen amigo Pepe Domínguez, en la siguiente ponencia, con gran sabiduría hablará de los renovables, de los sistemas novedosos, etcétera, que, bueno, pues seguro muy interesante o más interesante que incluso que esta. Lo que se va a hablar en cuanto a sistemas en la Unión Europea y desde luego lo que nos van a exigir es una calificación ya de sistemas, no de aparatos, de sistemas, que dentro de poco ya no vamos a poder hacer nada que no tenga una calificación B o mejor que B, es decir, ya el resto, los sistemas que en un 90% de lo que se hace ahora mismo ya van a estar prohibidos y que ya no vamos a poder hablar nada más que de condensación de calidad, condensación combinada con energías renovables, solar, térmica, fundamentalmente, y desde luego de otros conceptos totalmente renovables como es la bomba de calor geotérmica, sorción, etcétera. Quiere decir que ya esto va a ser lo habitual. Es decir, y fundamentalmente cuando yo hablo de instalaciones, de eficiencia, los cursos, y que desde luego para los que no me conocéis, que yo creo que, bueno, pues sí, la mayoría, los cursos que damos, yo repito que cumplir unas instalaciones de alta eficiencia energética pasa por 3 palabras fundamentales, que es baja temperatura, inercia, tanto del edificio como de las instalaciones, y emisión o absorción de calor por radiación. Es decir, inercia, baja temperatura y radiación. Es lo que vamos a tener que cumplir irremediablemente. Como resumen de esta primera parte y un poco inicio de los conceptos, bueno, pues no podemos hablar nada más que energías convencionales limpias, condensación, lo que os decía, inercia, baja temperatura y radiación, desde luego fundamental en los sistemas, generación, distribución, emisión, absorción y regulación de todo ello de alta eficiencia energética, el concepto autoadaptativo, concepto de híbrido, y desde luego no dejo pasar la oportunidad de mencionar que es muy importante para alcanzar los objetivos también un uso adecuado de las instalaciones, de los servicios. Y desgraciadamente las costumbres en este país no ayudan a ello. Calidad, durabilidad y mantenimiento, desde luego, de los equipos, y aprovecho para decir lo que dije al principio, que es fundamental, si no, no conseguiremos nada, que el edificio ayude. Es lo prioritario. Pues el concepto, o por lo menos las ideas que brevemente quiero transmitir, es lo que es la condensación, lo que es el concepto de autoadaptabilidad con la regulación inteligente tipo EBUS y el concepto de híbrido. Para hablar de condensación tengo que brevemente decir lo que es una reacción. Un combustible reacciona con un comburente, el oxígeno que tiene el aire, se produce una reacción
queremos aprovechar el calor que desprende esta reacción, emite unos elementos contaminantes a la atmósfera, fundamentalmente CO2 y NOx, y aparece en esta reacción vapor de agua que hasta ahora, o hasta hace poco, expulsábamos al exterior. Esta cantidad de agua que se genera en esta reacción y que tenemos que pasar de estado líquido a estado gaseoso requiere una cantidad importante de energía. La misma cantidad para cambiar de estado líquido a gas requiere unas 5 veces más de energía que para pasar esa cantidad de agua de 0 grados a 100 grados sin cambio de estado, con lo cual es una cantidad respetable que ahora mismo ya no nos podemos permitir despreciar o no aprovechar. Un metro cúbico de gas natural, que necesita en una combustión estequiométrica aproximadamente 10 metros cúbicos de aire, pues en esa reacción genera 1,6 kilos de agua, vapor de agua en esa combustión, y que supone aproximadamente un 11% de esa energía que desde luego ha pasado por el contador y que con mucho dolor en nuestros bolsillos tenemos que pagar a esas compañías suministradoras, ¿no?, de combustible. Es decir, pues bien, lo fundamental es aprovechar esta energía en esta cantidad del 11%. Lo que es la condensación, como concepto, ya lo sabemos. Si pasamos el cambiar de estado de líquido a gas, evidentemente tenemos que darle una cantidad de energía, que es el calor latente de vaporización. Si esa cantidad la convertimos de gas a líquido, el concepto de condensación, esa cantidad de energía se desprende y podemos aprovecharla y debemos aprovecharla. La caldera que hace esta función, que aprovecha esta cantidad de energía, que podríamos denominarla como energía residual, es lo que llamamos la caldera de condensación. Y esto no es novedad. La condensación directa en las calderas comenzó aproximadamente al principio de la década de los 80. Y en la década de los 80. Bien, esta condensación se produce fundamentalmente reduciendo la temperatura de los gases en el hogar de la combustión. ¿Y por debajo de qué cantidad tenemos que reducir para conseguir que empiece a condensar ese vapor de agua? Pues aproximadamente alrededor de 58 grados. Es decir, depende del combustible, depende de la humedad relativa que tengamos en el ambiente, depende del exceso de aire que tengamos en la combustión. Con un 30%, si bajamos esos gases por debajo de 55 grados, desde luego empieza a condensar, empezamos a aprovechar esa energía. Las calderas modernas, que necesitan menos exceso de aire para que la combustión sea total, concretamente un 10% más y no un 30% más, podemos conseguir que esta temperatura que llamamos punto de rocío sea aproximadamente con el gas natural de 58 grados en lugar de 55. Y esto mejora considerablemente el rendimiento. ¿Por qué? Porque antes empieza ya a condensar, empezamos a aprovechar esa energía que las calderas antiguas. Bueno, pues el fin que tenemos que conseguir es reducir en ese hogar lo máximo que podamos esa temperatura. Como decía al principio, o hace un momento, estamos hablando de baja temperatura, media baja temperatura. Esto nos indica que antes utilizábamos calderas estándar, en un porcentaje aún las estamos utilizando ahora, y estas calderas, en este gráfico, aprovechaban con un rendimiento del 89%, perdía por los gases un 11% y había pérdidas de calor sensible por las paredes aproximadamente en un 11%. Las calderas que llamamos de rendimiento constante tienen un rendimiento aproximadamente del 92-93% sobre el poder calorífico inferior, siguen perdiendo un 11% por los gases y sobre todo por el vapor de agua y ya pierden un poco menos pérdidas sensibles a través de las paredes. Las calderas de condensación aprovechan prácticamente este 11%, vamos a dejar que solamente pierden un 2% por medio de vapor de agua, porque conseguimos condensarlo en su mayoría. Desde luego las pérdidas por paredes bastante menos, con lo cual respecto al poder calorífico inferior, pues es habitual llegar en instalaciones ideales a 108-109% sobre el poder calorífico inferior.
Bueno, la transparencia por falta de tiempo anterior no tiene mayor interés, pero sí que es muy importante este gráfico. Esta curva, en un gráfico donde en verticales tenemos el rendimiento estacional y en horizontales tenemos la carga de demanda, es decir, de calefacción de ese edificio o de esa vivienda, la caldera estándar, diseñada para un rendimiento máximo a plena carga, a medida que la carga se reduce, va perdiendo rendimiento, precisamente el rendimiento de combustión, hasta un valor que por debajo del cual no podemos permitir que funcione. Las calderas de rendimiento constante, como mantienen la proporcionalidad entre combustible y comburente, podemos mantener ese rendimiento más o menos constante, es decir, no pierden rendimiento de combustión a carga parcial. Las calderas de condensación parten a carga parcial y en las mismas condiciones de un rendimiento mayor, es decir, en las mismas condiciones, y fundamentalmente porque el exceso de aire que necesitamos para la combustión ya no es un 30%, sino simplemente como la mezcla combustible y comburente es ideal, con un 10% de exceso de aire ya conseguimos que la combustión sea total. Bueno, pues muy bien. A medida que la carga es parcial, estas calderas tienen mayor rendimiento. La curva es totalmente contraria. Y esto es debido a que cuanto menos potencia tengan que dar, mejora el rendimiento de transmisión, es decir, el rendimiento de intercambio. Gracias a este rendimiento de intercambio conseguimos condensar más cantidad de vapor de agua y como aprovechamos esa energía de condensación, lo que hacemos es aumentar considerablemente el rendimiento. Bueno, pues esto lo que nos permite es que la potencia mínima a la que pueden trabajar, desde luego, es mucho menor que con el resto de los modelos fundamentalmente. ¿Y qué nos permite esto? Pues lo que nos permite tener un rango, lo que llamamos un rango de funcionamiento mucho mayor, que si tiene que dar un 15% de la carga que habitualmente en nuestros hogares nos encontramos como punto ideal, aproximadamente pues, entre un 30 y un 40% de carga, es decir, ese es el punto más habitual, lo que estamos consiguiendo es una diferencia estacional verdaderamente importante. Es decir, como concepto, cuanto menos carga, más rendimiento. Cuanto más rendimiento a menor carga, mayor rango de funcionamiento. Gracias a que tiene un rango de funcionamiento mucho mayor, lo que nos va a evitar es tiempos parada la caldera, donde en el hogar va a perder rendimiento. Y sobre todo, lo que es muy importante, vamos a evitar arrancadas y paradas, donde cualquier máquina tiene peor rendimiento. Bueno, pues este es el concepto y el motivo, pues durante menos pérdidas durante el funcionamiento, menos paradas, menos arrancadas y consecuentemente, lo que hemos dicho, mayor rendimiento. Lo verdaderamente novedoso hoy en día, tecnológicamente hablando, es el concepto de autoadaptabilidad. ¿Qué significa? Que los termostatos ambiente ya no son todo o nada como habitualmente estamos acostumbrados a utilizar, sino que le está dando una señal continua ese termostato ambiente de la temperatura exacta que hay en ese punto a la caldera, y a medida que esa temperatura se acerca a la de consigna que el usuario haya elegido, lo que va a hacer la caldera es modular, es decir, consumir menos energía, es decir, va a aprovechar la inercia para llegar al fin. Yo pongo un ejemplo que es bastante práctico. Si nosotros vamos en un coche y cada vez que se pone un semáforo en rojo, si 100 metros antes de ese semáforo pudiéramos quitar la velocidad y dejar que por inercia el coche se acercara a ese semáforo, en las miles de paradas de ese vehículo estaríamos ahorrando una cantidad importantísima de energía. Bueno, pues esto es justo lo que está haciendo la caldera autoadaptativa con el termostato modulante tipo EBUS. Ahora bien, ¿qué es lo que se considera caldera autoadaptativa? Bueno, pues caldera autoadaptativa es que, primero, la caldera averigua qué potencia tiene que dar de acuerdo con la carga y las pérdidas que la vivienda en cada momento tiene. Esas pérdidas van a depender de la temperatura exterior. Evidentemente, cuanto mayor sea la temperatura exterior, menos pérdidas y menos demanda la vivienda. ¿Cómo averigua la caldera
que en lugar de 12 kilovatios esa casa de 90 metros cuadrados necesita, porque estamos a 5 o 7 grados sobre cero, necesita dar 7 kilovatios en lugar de 12? Pues de una manera muy sencilla. Contabiliza la cantidad de energía desde que arranca hasta que para, y además en el tiempo que ha dado esa energía. Energía y tiempo es potencia. En ese momento ha averiguado que tiene que transmitir 7 kilovatios. En la siguiente arrancada arranca 7 kilovatios y empieza a modular desde 7 kilovatios hacia abajo. Busca la carga parcial, busca el máximo rendimiento y busca las menores arrancadas y paradas y el menor tiempo parada posible. Es decir, ese es el concepto. Ahora bien, lo que no podemos hacer es el radiador más pequeño, si tenemos el radiador como emisor. El radiador lo hemos calculado para que emita 1000 kilocalorías en un local, con una temperatura determinada de 80-60, por ejemplo, 80 de impulsión, 60 de retorno. ¿Cómo podemos hacer que el radiador, en lugar de 1000 kilocalorías, transmita 700 que necesita en ese momento ese local, esa habitación? Pues muy fácil. Reduciendo la temperatura de impulsión, proporcionalmente se va a reducir la temperatura de retorno y, en consecuencia, la temperatura media de ese emisor. Reduciendo la temperatura media de ese emisor, lo que está haciendo el emisor es transmitir menos energía local, que es lo que en ese momento demanda. Y lo que es muy importante, a medida que la temperatura del emisor se reduce, transmite más energía por radiación y menos por convención. Es decir, por convención es cuando calienta el aire cuando se calienta disminuye de densidad y ese aire caliente sube a la parte alta del local, de la habitación. La parte alta de la habitación, que tenemos que a lo mejor tener 23 o 24 grados para tener 21 o 22 a gusto donde habitamos, es una cantidad de energía en un volumen que no ocupamos. Y hay una relación directa muy importante. Cada grado centígrado de temperatura seca que mide un termómetro viene a equivaler aproximadamente a un 8% de energía. Pues bien, transmitido por radiación, otra de las palabras mágicas que yo os dije al principio, lo que conseguimos es que no haya estratificación en el local, que tengamos en la parte alta la misma temperatura prácticamente que en la parte media donde habitamos ese local. Bueno, pues lo que hace la caldera autoadaptativa es proporcionalmente bajar la temperatura de impulsión y la de retorno a medida, de manera proporcional a la potencia que requiere la vivienda en cada caso. Bueno, no me puedo extender más porque, desde luego, yo creo que voy a llegar a esas 2 horas. Simplemente estas son curvas de los radiadores habituales diseñados a 80-60 en función de la temperatura mínima de cálculo exterior y que a medida que la temperatura exterior aumenta, la demanda disminuye y la curva típica de impulsión y de retorno viene a ser así. Si nosotros diseñáramos ese radiador a una temperatura de impulsión coincidente con la temperatura mínima de cálculo exterior de 70-50 o 70-55 incluso de retorno, ¿de qué nos damos cuenta? Que ya la temperatura de retorno coincidente con la temperatura mínima exterior está por debajo de la temperatura de punto de rocío, es decir, con menos 3,7 o menos 4 grados ya la caldera está condensando, lógicamente si la caldera es de condensación. Bueno, pues con 70-55 sabemos que prácticamente el 90% del tiempo del invierno una caldera de condensación y con radiadores en esta zona climática estamos consiguiendo la condensación en ese 90% del tiempo. Lo mismo ocurre con agua caliente sanitaria. ¿Es el primer aviso o es el tercero ya? Bueno, pues ya acabo. Simplemente esto es una relación de rendimientos sobre el poder calorífico interior con distintas temperaturas de emisores. Estas son curvas típicas de las temperaturas medias que hay, por ejemplo, pues en una zona como es el Retiro de Madrid, que vemos que está por encima de la temperatura mínima de cálculo la mayoría del tiempo. Evidentemente la ocupación nos hace trabajar a carga parcial, una tabla de rendimientos. Estos son medidas reales de rendimiento y el concepto de híbrido, simplemente, y con esto acabo, es que el híbrido significa, como en el coche, utilizar distintos aparatos, distintas fuentes de energía. Fundamentalmente gas, gasóleo, electricidad, unido a bombas de calor
fundamentalmente aire-agua, lo que llamamos también aerotermia, y el concepto de híbrido es una gestión inteligente para hacer trabajar cada sistema, cada aparato, cada energía en el momento en que ese sistema es más rentable o tiene mayor rendimiento estacional que el otro. Es decir, vamos a elegir qué sistema es el que más nos interesa desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de rendimiento, pero como el usuario en esta gestión inteligente también puede introducir los costos reales de esas distintas energías, también el sistema va a discriminar por costo de energía. Porque uno de los conceptos fundamentales de esta nueva directiva es que vamos a tener que justificar la rentabilidad para el usuario de los sistemas que vamos a proponer y que vamos a instalar. Y vamos a tener que hacerlos rentables. Lo que siempre hemos dicho, la inversión en eficiencia energética fundamentalmente tiene que ser rentable, o tenemos que conseguir como profesionales que sea rentable para el usuario. Pero es que la Directiva 2010/31 nos lo exige, hacer los estudios de rentabilidad. Bueno, pues con esto simplemente transmitiros que estamos a vuestra disposición. Tenemos un centro de ensayos donde desde hace 3 años está monitorizada y que es una fuente de energía y que está a disposición de todos ustedes. Y bueno, pues simplemente dar unos mensajes de que esto es un compromiso de todos, que desde luego tenemos que sin reducir el bienestar, la higiene y la seguridad, el compromiso es dejar a nuestros descendientes un medio ambiente lo más ecológico posible, y que la energía que menos contamina, no cabe duda, me refiero a la energía convencional, es la que no se consume. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues deciros simplemente que estoy a vuestra disposición en Saunier Duval para todo lo que sea capaz de transmitiros. Muchas gracias.